Hola, hoy vengo a hacer un video breve porque me hicieron una pregunta en una entrevista que era si los hombres pueden opinar o no sobre el aborto. Ya hoy en día se puede hacer un poco más específica diciendo si las personas no gestantes pueden opinar sobre el aborto, porque es un poco más el enfoque y no propiamente el género, porque hay hombres trans que abortan, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿no? Pero bueno, la pregunta es muy interesante porque, pues sí, ¿no? Yo les decía, pues si pueden opinar, sí, sí pueden opinar, ¿no? Así nadie se los impide. ¿De qué estamos hablando o cuáles serían las restricciones para otro tipo, una opinión legislativa? ¿No? O sea, si es todavía más puntual la pregunta, porque en eso es donde sí tenemos que poner énfasis. Y ya les decía, bueno, es que si es una opinión legislativa, no. O sea, lo primero que yo digo es, creo en la igualdad de género, eso es una realidad. Lo que sí creo es que en el plano de los hechos o en los hechos reales, en la materialidad, no ha ocurrido que los hombres opinen en un sentido feminista, en un sentido laico y en un sentido de la igualdad de género, ¿no? Como más amplio el aspecto. Entonces les decía que sí, o sea, que los hombres pueden opinar, porque yo pienso en la igualdad de género, los hombres o las personas que no tienen capacidad de gestar, pero les pondría condiciones, porque lo que hemos visto hasta la fecha es que, o sea, los hombres han estado en el espectro jurídico, pues mucho más que las mujeres, ¿no? Hasta el 96, hasta 1996 se hizo la primera reforma que regulaba o que regula el tema de la incisión de las mujeres en la política. En ese caso, en el 96, lo que se hizo fue poner en un transitorio el límite de que 70% tenían que ser hombres, ni siquiera era la paridad de ahora de 50-50, ¿no? Y todavía en 2014 sí se hizo una reforma donde se aplicaba ya la paridad para cargos públicos, pero no fue sino hasta 2019, o sea, apenas, que ya se insertó la paridad de género en todo, ¿no? Que se dijo, no, paridad de género para todo. Entonces, ¿qué estamos viendo en este proceso histórico legislativo del cambio de la paridad? Bueno, que las mujeres no hemos estado y que hemos tenido que pelear los derechos por estar. Entonces, ¿quiénes han hecho la política antes de que las mujeres estemos? Los hombres. En 1917, pues se da la constitución y ya casi cumple 100 años, pero todavía no, pero ya casi. Y en esos 100 años lo que hemos tenido en materia legislativa, en materia de aborto, pues es casi nada, ¿no? O sea, son pequeños, pues las causales sí existen desde 1917, pero hemos tenido, o sea, nulos avances o muy poquitos avances. Y los avances que se han conseguido, que ya son mucho más recientes, o sea, que podríamos hablar de 2007 a la fecha, pues ha sido por el movimiento feminista en las calles. Entonces, ese es otro tema, o sea, en el plano de los hechos, los varones han tenido la oportunidad y han estado en los cargos de poder que para regular el tema del aborto, para dar su opinión en materia de aborto, ¿no? Y no lo han hecho. O lo que han hecho es nada. Entonces yo digo, o sea, creo en la igualdad, pero también creo en las capacidades de las personas y yo creo que no están capacitados para dar este tipo o sea, para legislar en materia de esto. Entonces digo, inclusive, o sea, las condiciones que yo pondría serían lo que les decía hace rato, que sepan de feminismo, que sepan de medicina, o sea, muy poquito o muy básico, pero que puedan entender que un procedimiento de aborto no es la gran complejidad, que tengan una posición laica, o sea, porque el Estado es laico, o sea, nada que se les esté obligando a renunciar a sus creencias, pero el Estado sí implica, y la medicina también, tiene que ser laica. Entonces diría, bueno, bajo esas tres condiciones, y ya si quieren un sentido pues mucho más empático, sororo, o sea, como alguna otra cuestión teórica que puedan agregar, adelante, pero al menos estas tres condiciones, feminismo, medicina y el enfoque laico, son las tres cosas que yo no, o sea, propondría que tuviera cualquier persona que legislara en materia de aborto. Si no, lo que va a hacer es un cagadero, ¿no? O sea, va a ser cualquier otra cosa que no sea a favor de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Entonces simplemente les decía eso, sí, o sea, ¿quién puede opinar? Podría opinar cualquier persona, o sea, no, o sea, en su casa sí, pero en tema legislativo no. Y si tuviera que incidir en materia de políticas públicas, pues le pediría esas tres condiciones y ya, o sea, dejaría así. Y básicamente también lo que les contaba en la entrevista
insisto, es que han demostrado ser incapaces de dar soluciones hacia las mujeres. Entonces, si no tienen ni siquiera la intención, yo los quitaría. O sea, los quitaría, simplemente diría, tú no hables, tú no opines, tú ni siquiera puedes votar ni a favor ni en contra porque no tienes ni la menor idea de lo que estás hablando. Y esto está afectando a un montón de población. Entonces, algo así, o sea, ahí no sé cómo lo manejaría, pero bueno, esa era un poco la pregunta, si los hombres podían opinar. Les digo un poco más abierta o más precisa, si las personas sin útero podían opinar, pues sí, bajo esas tres condiciones, inclusive cualquier otra mujer que también esté en cargos en cargos públicos, porque si por ejemplo vemos a esta, ¿cómo se llama esta señora? Bueno, a la Lili Telles, por ejemplo, o sea, le vamos a permitir que dé una opinión sobre el aborto cuando no tiene estos tres principios claros, o sea, porque insisto, no es que yo quiera imponerles nada, pero es que el Estado es laico, o sea, el Estado es laico y tú no puedes dar una opinión basada en fundamentalismo, una opinión jurídica, una opinión legislativa. Entonces diría, si pensamos en la igualdad de género, pues también en la igualdad de capacidades, y estas tres condiciones podría ser el tema regulatorio para que se dé una opinión pues mucho más sensata y que más sea afín a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar. Cuéntenme qué opinan.